Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana, amén. Vamos a pasar a la predicación de esta mañana. Vamos a ver, aquí ya vemos algunos que somos casados. Bueno, no sé, si no es casado, piense en su novia. Cuando la esposa le pide que recoja la ropa del baño, la ropa sucia, y que la pongas en la canasta de la ropa, donde va la que ya está usada, ella, ¿qué es lo que no quiere? Que la ropa quede tirada en el baño, ¿cierto? Esposas. ¿Y qué pasa con esa ropa tirada en el baño? Después tiene que venir ella a recogerla y ponerla en la canasta. Usted se lo dice porque no quiere que la ropa quede ahí, ¿cierto? Ahora, esposos, los que tienen carro, cuando usted le dice a su esposa o a su hija o a una persona, ahora que está lloviendo bastante, que viene con el paraguas, la sombrilla, y va a entrar al carro, y cierra la sombrilla, y usted le dice, sacúdala afuera. ¿Qué es lo que usted quiere? Que no le deje todo el chorro de agua de la sombrilla mojándole todas las alfombras, ¿cierto? Eso es lo que usted, hombre, no quiere, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros decimos cosas de cosas que no queremos, sea hombre, sea mujer, sea esposo, sea hijo, sea mamá, ¿verdad? Podríamos poner muchos ejemplos. Ahora, nosotros tenemos que conocer a la esposa para saber qué es lo que ella quiere decir con que no deje la ropa, no la deje, recójala y póngala en la canasta. Las mujeres por lo general no dan toda esa información, pero como nosotros la conocemos, ya sabemos que eso es lo que quiere, ¿cierto? Ahora, usted, mujer, también tiene que conocer a su esposo para saber que con solo que le diga que sacuda la sombrilla afuera, es para que no le deje todo el carro lleno de agua y la alfombra, y después huela humedad del carro por dentro, y eso huele feo. No hay que explicarle absolutamente todo. Cuando la mujer conoce al esposo, entiende que eso es lo que le quiere decir, sí o no. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que se conozcan. Ahora, cuando tu esposa, tu novio, tu novia, tu novio más bien sería, o no, más bien, cuando tu esposa, sí, tu novio, tu novia o tu amigo, no sé, una persona ahí, le dice, ¿qué ganas de ir al cine? ¿Qué le está diciendo? Lléveme al cine. Entonces, ¿qué hace usted? Como la conoce o lo conoce, entonces, bueno, busca el dinero, busca el tiempo, la invita, lo invita y se van para el cine. ¿Así es o no? Busca ver en qué horario, cuál película quiere, ya sabe cuál quiere, pues ya la conoce, ya lo conocen. Ahora, si el esposo... Ay, sí lo tenía. Alguien se va a acordar de sí lo tenía. No es una final de fútbol. Pero si el esposo le dice, amor, hoy quiero ver el partido de fútbol. Juega la final, X final. Y quiero que por favor me haga esas fajitas con tortillitas tan ricas y un refresco bien helado. ¿Qué le está diciendo el esposo? Prepáreme eso y no me moleste, voy a ver el partido, ¿sí o no? Cuando la esposa lo conoce, no va a llegar a la hora del partido y decirle, amor, vamos al supermercado. Porque al hombre no le gusta, ¿cierto? Y podríamos poner ejemplos de mujeres también. ¿Por qué la mujer complace a él y él complace a la mujer? ¿Por qué se aman? ¿Por qué se conocen? ¿Por qué se quieren? ¿Verdad? Si realmente uno conoce a la otra persona, uno sabe qué quiere, cómo lo quiere, cómo le gusta, ¿sí o no? Amén. Ok. Ahora, pregunta, ¿sabemos qué es lo que Dios no quiere? Vaya silencio. ¿Qué es lo que Dios no quiere de nosotros? ¿Lo sabes? Ahora, ¿sabemos qué sí quiere Dios de nosotros? ¿Conocemos a Dios de tal manera que podemos saber esto? Vamos a responder estas preguntas. Y por favor acompáñame al libro de Jeremías, capítulo 9,
versos 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Si en algún momento avanzamos rápido en la lectura, lo puede seguir en las pantallas, y quizás por cuestiones de tiempo en algún momento tenemos que ir un poco rápido. Si tiene lápiz y papel lo puede anotar y luego los estudia con más detalle en su casa. Dice Jeremías 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El tema de hoy tiene como título: estas cosas quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a empezar por tres cosas en las que Dios no quiere que nosotros como hijos suyos hagamos. Tres cosas en las que Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos y pongamos todo ahí. En el verso 24, en la primera parte dice: así dijo Jehová. ¿Qué dijo? No se alabe el sabio en su sabiduría. No se alabe el sabio en su sabiduría. Aquí la palabra alabarse significa ser claro en color. Ser claro en color, sí. Y eso lo que significa es brillar. Un color claro brilla, ¿sí o no? También tiene la idea de brillar para llamar la atención. En otras palabras, la idea de hacer espectáculo, de alardear. Alardear es para nosotros los chicos jugar de vivos. También tiene la connotación de ser arrogante. Entonces, ¿en qué no debe de ser arrogante, alardear o hacer espectáculo la persona? En su sabiduría. Y esta es una orden directa de Dios: no lo hagas, no lo hagamos, porque eso se llama orgullo y arrogancia, y Dios eso lo detesta, ¿sí o no? Y lo ha manifestado en muchos episodios del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pero también en el Nuevo Testamento para la iglesia. En Levítico 26, 19, Levítico 26, 19, dice la palabra de Dios: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí en este contexto Dios le está hablando al pueblo de Israel porque recién los había sacado de Egipto. Y les dijo: no se olviden que el que los saqué con mano fuerte fui yo. No vengan ustedes a creer y a pretender ahora de que ustedes son los que hicieron todas las cosas, porque yo los voy a quebrantar en su soberbia y en vuestro orgullo. Y cuando dice que haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, es que les voy a cerrar todas las puertas. Y eso está en el Antiguo Testamento, en Levítico, en la ley de Moisés. En Proverbios, en los tiempos de Salomón, Proverbios 8:13. En Proverbios 8:13, la palabra de Dios nos dice, a ver qué nos dice, Salomón, en el tiempo en que iniciaban los reyes allá en el pueblo de Israel, en Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia
el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces Dios aborrece en los dos puntos que estamos tocando acá, que la soberbia y la arrogancia. Y lo deja muy claro también en los tiempos de los reyes. Pero si vamos a Marcos 7:21, ya en el Nuevo Testamento, Marcos 7:21 nos dice, este es Jesucristo hablando, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y dice el verso 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La soberbia es algo que Dios detesta, y Jesús también lo explica y lo dice. Y en Santiago 4:16, un ejemplo más, en Santiago está ya antitos de Pedro, Santiago 4:16, nos dice el apóstol, este es el primer apóstol, Santiago, que escribe, la primera carta que se escribe después de que Jesús fue ascendido al cielo fue Santiago. Y en el versículo 16 del capítulo 4 dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Entonces, por ningún lado Dios quiere que nosotros nos jactemos, que juguemos de vivos, que alardemos cuando somos sabios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Dios no quiere por ningún motivo que la sabiduría que Él nos ha dado la utilicemos para empezar a creer que nosotros somos más o mejores que los demás. Que nos creamos o que te creas que aquellos que no conocen no son dignos de tu saludo, por ejemplo. Acá yo me hago una pregunta, hermanos. ¿Por qué te quedas en la silla sentado o sentada y no sales a saludar a nadie en los tiempos de saludos? Solo esperas que te vayan a saludar. Yo espero que no sea orgullo. Yo espero que no sea soberbia. Pero eso lo sabe usted y lo sé yo en nuestro corazón. Ahora, por otro lado, ¿por qué solo va y saluda a algunos sí y a otros no? ¿Es por orgullo o por soberbia? Para reflexionar en nuestro corazón, sí. Respóndase usted. En gestos tan pequeños como estos de levantarnos a saludar, el ser humano manifiesta orgullo y soberbia. William, sí, en cosas tan pequeñas como esas se puede manifestar. Y así empieza. Y se cree que porque no se sienta aludida mi hermana, que porque le trae agua al pastor, ya hay que tratarle de una manera especial. No, que porque está en X o Y ministerio, ya entonces ahora a mí tienen que venir a saludarme, ya yo no tengo que ir donde nadie, todos tienen que venir donde mí. No, ¿quién dice eso? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? En ningún lado. Pero a veces se nos sube a la cabeza eso y lo pensamos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos qué cosas son las que quiere Dios. Yo pregunto, hay personas que dicen, yo estoy en el ministerio, entonces yo me quedo sentado y tienen que venir los hermanos a saludarme, porque yo estoy sirviendo. Y yo me pregunto, ¿cuál es el propósito por el cual usted sirve? ¿Para que le rindan pleitesía? ¿Para que lo alaben? ¿Para que le reconozcan? ¿O lo hace para Dios? Entonces, si lo hacemos para Dios, no tenemos por qué estar esperando alabanza de los hombres. Porque dice Gálatas 1:10, ese no está anotado, que si yo intentara agradar a los hombres, entonces no soy siervo de Jesucristo. Ahora, si lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Dios, entonces no debemos esperar nada a cambio. Nada.
¿Por qué? Porque al que le estamos sirviendo es a nuestro Padre eterno y a nuestro Señor Jesucristo, de quien recibiremos la recompensa si Él quiere. Si no, ya la recibimos, que es la salvación y la vida eterna, lo más grande, nos pagó por adelantado. ¿Qué le parece? Nuestra satisfacción debe estar hecha en haberla hecho para Dios, en hacer para Dios, haciendo nuestro mejor esfuerzo, lo que mejor podamos, lo que mejor tengamos a nuestro alcance, a nuestra mano, para servirle incondicionalmente a nuestro Señor y no dejarnos nosotros absolutamente nada de gloria, nada de honra, nada de alabanza, nada de reconocimiento, en el sentido de que queramos que nos den palmadas en la espalda y que nos digan esto, que nos digan lo otro. ¿Usted sabe cómo llama Jesús a estos que esperan que los hombres les alaben? En Mateo 6 les llama hipócritas. Hipócritas. Déjeme y le digo en cuáles versículos de Mateo 6. En Mateo 6:2 les llama hipócritas. Dice, cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti como hacen los ¿qué? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? De que el hombre le alabe, de que el hombre le diga qué carga eres, qué bien lo hiciste. Eso es todo lo que va a recibir, pero de Dios no va a recibir nada. Y también lo dice en el verso 5 de ese capítulo 6. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que ya los vieron? Ya les dijeron que qué bien, los hombres les dijeron que qué bien que ora, que qué bien que lo hace, y esa es toda la recompensa que tiene. Pero de Dios no recibe nada. Y si lo estamos haciendo para Dios, entonces hay algo que no calza. Amén. Si nosotros lo hacemos para la honra y la gloria de Dios, entonces no debemos esperar nada a cambio. Nuestra satisfacción está en haberlo hecho para Dios, con nuestro mejor esfuerzo, decíamos. Somos vasos de barro. En 2 Corintios 4:7 dice que somos vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. No es el vaso el que le quita la sed a la persona, es el agua que está dentro del vaso. Entonces, ¿por qué vamos a jugar de vivo nosotros por ser vaso? Dios está levantando gente acá, sí, y los está levantando en diferentes ministerios. Esperaba un par de amenes por lo menos. Y quiere que más personas se levanten en los ministerios que ya hay o en ministerios que aún no están trabajando. Yo soy fiel creyente y estoy seguro que Dios está capacitando gente en este lugar. Gloria a Dios. Para usarlos para el servicio de Dios. De modo que mañana o hoy está usando a alguien. Cuando estemos sirviendo, que no se nos suba a la cabeza, hermanos, y caigamos en la soberbia o el orgullo. No podemos caer en eso, hermanos. Y lo he dicho, creo que esta es la tercera vez que lo voy a decir en la serie de los Romanos, creo que lo dije un par de veces. Los que nos subimos acá, tenemos esa tentación o podemos ser tentados en eso. Pero uno de los que son usados para eso son ustedes. En el sentido de que, hermano, qué bien que predicó, qué bien que canta, qué bien que lo hace. Wow, hoy usted me hizo esto y me hizo lo otro. Tengamos cuidado, hermano, con alabar al hombre, con alabar al siervo. Tengamos cuidado porque lo podemos echar a perder. Y nosotros necesitamos de ustedes mucho para que no nos hagan caer en eso. Amén. Y estoy seguro que todos los que se suben acá piensan igual que yo. Porque es horrible estar trabajando para el hombre y no recibir recompensa de Dios. ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? No, yo quiero recompensa de Dios. Amén. Continuamos.
Nosotros debemos de trabajar mucho en esa parte. Y los que están siendo levantados, los que estamos viniendo los martes, y los que estamos hoy, y los que van a escuchar esto en su momento, tenemos que tener mucho cuidado con la carne, porque a la carne le encantan los elogios. Qué bien que lo haces. Qué buena estuvo esa. Qué buena esa predicación. Qué buena esa administración. Qué bonito cantas. Qué bien tocas. Excelente haciendo ese trabajo. La actividad estuvo hermosa, preciosa. Te felicito. Qué carga eres. Qué bárbara con esos detalles. Tengamos cuidado porque a la carne le encanta. A la carne le gusta. Y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vienen ese tipo de cosas, porque el enemigo puede usar gente para traernos abajo. No a la soberbia, no al orgullo. No estoy diciendo que entonces para que no me vuelva soberbio y orgulloso por la sabiduría que Dios nos da, entonces mejor no aprendo nada. No aprendo nada y no hago nada para que no se me suba. Ay, qué salida más bonita, qué fácil. No. No es eso lo que estamos diciendo. Lo menciono porque alguien podría pensar así para no hacer nada. Yo no estoy diciendo eso. El llamado más bien es a que la sabiduría, esta sabiduría que estamos recibiendo, que Dios nos está dando, debemos de recibirla de modo que no se nos suba a la cabeza, sino que nos mantengamos en humildad sobre todo, sobre todas las cosas, porque queremos sabiduría. Santiago en el capítulo 1 también, ese no está ahí, pero dice Santiago capítulo 1 que el que tiene falta de sabiduría se la pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Claro, necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos, necesitamos sabiduría para tratar con el jefe, en el trabajo, con el cónyuge, con los hermanos, con la hermana, con la esposa. En todo necesitamos sabiduría y es bueno tenerla y se la debemos pedir a Dios y la necesitamos. Necesitamos ser sabios, pero que esa sabiduría no me haga a mí creer que ya ando 1.5 metros sobre el piso y que ahora tengo que tener guardaespaldas o algo por el estilo. Recordemos esto, hermanos. En Romanos 6:11, rápidamente dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Gálatas 3:5, y en Gálatas capítulo 3, versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Déjeme ver si es 3:5, creo que no es 3:5. Bueno, creo que ese no es el pasaje, pero nosotros debemos de estar muertos al pecado. La carne tiene que estar muerta, ¿sí o no? La carne tiene que estar crucificada. Cuando Cristo fue crucificado, fuimos crucificados juntamente con Él en nuestra carne y vivificados en un nuevo espíritu, en el espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo ahora vive y habita dentro de usted, por lo tanto la carne debe mantenerse muerta y quedar muerta todo el tiempo. De manera que cuando vengan esos elogios y la carne quiera ser elogiada y quiera ser, no, usted quédese donde está. Quédese ahí, no se suba. Y eso es un trabajo que debemos de hacer nosotros. Ese es el punto número 1. El punto número 2, volviendo a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice la primera parte: no se alabe el sabio en su sabiduría, ¿cierto? Luego dice: ni en su valentía se alabe el valiente. Vamos a ver
porque el valiente no debe de alabarse en su valentía. ¿Recuerdan que la semana pasada el pastor nos llamó a ser valientes? Ser valientes. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. A Gedeón le llamó varón esforzado y valiente. Y también escuchamos cómo Dios quiere que nosotros sigamos ese ejemplo de ser esforzados y valientes en las cosas que debemos y tenemos que hacer. ¿Sí? Ok. El asunto de reflexionar no está en la valentía ni en el ser valientes. Esto lo debemos tener claro. Debemos ser esforzados y valientes, ¿sí o no? Amén. En lo que debemos poner especial atención es en alabarnos en esa valentía. Y aquí la palabra alabe, no se alabe, significa lo mismo. Que no brille, que no haga espectáculo, que no alardee, que no sea arrogante, no sea soberbio cuando eres valiente. Y la palabra valentía ahí se traduce como fuerza, esfuerzo, hazaña o hecho. Ahora, pongamos bastante atención acá para que no me confundan ni me malinterpreten. La semana pasada recordemos que el pastor nos decía que duplicáramos nuestras acciones para que nuestra bendición sea mayor. Y está muy bien, ¿sí o no? Está muy bien, sí, debemos de duplicar nuestras acciones. Debemos estar haciendo cosas porque como hijos de Dios somos llamados a mostrar por medio de nuestras acciones nuestra fe, a manifestar por medio de nuestras acciones nuestro compromiso, a manifestar nuestra lealtad, nuestro llamado, a mostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Eso solamente lo podemos hacer a través de hechos. Yo no puedo demostrarle a usted que le amo si mínimo no llego y le doy un abrazo, un saludo. Pues la acción de ir a saludarle es una muestra de cariño. Una muestra de cariño es llamarle por teléfono o preguntar, hermano, ¿cómo le fue con la cirugía? Hermano, ¿cómo le fue en el empleo que andaba buscando? Eso es una forma de hacerle ver a la persona que estoy interesado en que le haya ido bien. ¿Sí o no? Pero si no lo llamo, no le pregunto, no, nada, lo veo y ni no me doy cuenta. Esa persona dice, qué raro, le dije aquello y me dijo que estaba orando por mí y ni siquiera me ha preguntado cómo me ha ido. Es extraño, ¿sí o no? Ok. Ahora, lo que queremos decir o lo que quiere decir esta frase es que en eso que estás haciendo, en eso que Dios te está bendiciendo, que en esas acciones no debes alabarte a ti mismo y decir que por la fuerza de mi mano, por mi propio esfuerzo, es que tengo esto, o es que logré aquello. Debemos reconocer quien debe de ser alabado por lo que hacemos es Dios, y únicamente Dios. La honra, la alabanza, la gloria, el poder, el señorío, es para Él. Amén. Nosotros no debemos tomar ni una pizca de reconocimiento, y digo reconocimiento acá como una forma de alabanza al ego, porque nosotros estamos recibiendo un curso de cómo predicar, por ejemplo, el martes. Y cuando el pastor en privado me diga cómo lo hice yo hoy, me va a tener que evaluar de alguna manera, ¿sí o no? Y me va a señalar las cosas, mira, en esto mejor así, así, en esto mejor esto, puedes mejorar acá, puedes mejorar allá, pero en eso estuvo muy bien. Y me va a decir cosas que probablemente hacemos bien, pero el ego mío no debe ser alabado por esas palabras. ¿Entendemos? En Isaías 42:8, vamos a ver si oigamos lo que dice el Señor. Dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Así que no piense que Dios le va a dar gloria a usted, ni a mí. 43:7 de Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Los formé y los hice. ¿Para qué los hizo? Para gloria de Él. Efesios 1.
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué nos hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Verso 6. Para alabanza, 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. 14. Que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dice que Él nos hizo a nosotros, los seres humanos, para que llegáramos a Cristo y una vez en Cristo alabáramos su gloria. Para eso fuimos nosotros creados y no para alabanza nuestra. No para que usted me alabe a mí, ni yo lo alabe a usted, y mucho menos para que yo me alabe a mí mismo. Porque yo no puedo controlar el que usted me diga algo, pero sí puedo controlar el que yo mismo me alabe a mí mismo. Usted sí puede controlar el que usted se alabe a usted mismo, a usted misma. Nosotros, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos debe ser para honra de nuestro Dios. En Deuteronomio 8, del 11 al 16, ahí le va a aparecer, yo lo voy a parafrasear para ganar tiempo. Le pido al hermano que por favor nos pueda ir pasando los versículos conforme yo voy hablando acá. Ahí nos dice que Dios advierte a Israel para que no se olviden de Dios y les dice que se acuerden de cumplir los mandamientos, de cumplir los decretos y estatutos. Que no sea que empiecen a prosperar en todo, en comida, en ropa, en ganado, en plata, en oro, y se enorgullezcan. Que recuerden que fue Jehová Dios quien los sacó de la esclavitud de Egipto. Él los guió por el desierto, y ese desierto estaba lleno de serpientes venenosas. Eso significa serpientes ardientes, venenosas. Estaba lleno de escorpiones. En medio del desierto les dio agua, les dio pan para probarlos. ¿Cierto? Y el verso 17 dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No. El Señor está diciendo ahí muy claro que no digas eso. Nosotros no conseguimos nada, absolutamente nada, porque aún la fuerza física que tenemos, la sabiduría que tenemos, la salud que tenemos, la vida que tenemos es de Dios. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Nuestro cuerpo fue comprado a precio de sangre. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos ovejas de su prado. Entonces todo se lo debemos a Dios, bendito por siempre. Esto es lo que Dios no quiere que pensemos o hagamos, que nos olvidemos de todo el buen esfuerzo, que todas nuestras buenas acciones. Todo eso es por el poder de Dios. Ese poder que nos capacita. Y que somos valientes, sí somos llamados a ser valientes, pero por Él. Y cuando esa valentía dé frutos, alabamos a Dios, no a nosotros mismos. Amén. De modo que cuando empecemos a recibir las bendiciones, por estar duplicando nuestras buenas acciones, que yo espero que en esta semana ya hemos duplicado en buenas acciones y que ya estemos recibiendo bendiciones, debemos mantenernos humildes, reconociendo que es Dios quien nos ha hecho valientes y nos ha dado esa valentía. Nos gloriamos en Dios y no en nuestros dones y talentos. Tercer punto, y algo que Dios no quiere. Jeremías 9:24. Dice: ni el rico se alabe en sus riquezas. Dios no quiere eso. Dios no quiere que yo sea rico. No. Leamos bien. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Rico acá es un rico en bienes materiales. Si una persona con dinero. La persona que tiene muchos bienes materiales. Un rico, un millonario, un acaudalado, diríamos. Bueno, esa parte podríamos brincárnosla, porque usted diría, aquí no hay ningún rico, William. Aquí todos vamos, como decía mi abuelo, a coyol quebrado, coyol comido.
¿Podría decir usted, sí o no? Déjeme hacerle una pregunta. Un rico es una persona que tiene más de lo que necesita para vivir. Tiene más de lo que necesita para vivir. ¿Tiene usted más de lo que necesita para vivir? Yo puedo ver algunos aquí que sí. Somos ricos. Somos ricos. De modo que aquí hay varios ricos. Entonces para muchos de nosotros es eso. La persona que posee mucha riqueza material no debe alabarse a sí misma. Y aquí alabarse significa lo mismo, no debe de brillar, hacer espectáculo, alardear o ser arrogante porque tiene riqueza. Hay varios pasajes, ahí los van a ir pasando por si usted los quiere anotar, en que Dios habla acerca de los hombres ricos. Por ejemplo, en Génesis 13:2 nos dice que Abraham era riquísimo. Abraham era riquísimo. Primera Timoteo 6:10 nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es tener dinero, es el amor al dinero, es poner el corazón en el dinero, es tener el dinero como nuestro tesoro. No, si Abraham era riquísimo. Y vemos muchos otros, Salomón era riquísimo. En Lucas 18:25 dice que a los ricos les va a costar mucho más entrar al cielo. Les va a costar más. ¿Quieres ser rico todavía? Me está costando ahorita que soy pobre, imagínese rico. Y en 1 Timoteo 6, del 16 al 19, dice que la riqueza que Dios nos da a nosotros es para compartirla. La riqueza es para compartirla. Y yo puedo saber y entender que aquí habemos personas ricas porque cuando pedimos cada primer domingo para la canasta de la misericordia, para las primicias, las personas que podemos traer algo de nuestra alacena para bendecir a una, a dos o a las familias que podamos con esos bienes, con esos alimentos, la canasta se llena, hermanos. Significa que usted tiene un paquete de espagueti que no ocupa en su casa o que pudo donar. Significa que usted tiene un paquete de sal que pudo traer, que tiene una bolsa de arroz para traer, que tiene una botella de aceite para traer, que tiene una bolsa de harina, de masa, no sé, atunes, tantas cosas, no sé, pues yo no veo todo lo que traen, pero sí seguro que cosas como esas son las que se traen y se bendicen familias. Y para eso es, para compartir. Entonces yo espero que el próximo mes, tengamos que poner 2 canastas para no bendecir a una familia o a 2, sino bendecir a 4 o a 5. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Podríamos mencionar más, pero dejémoslo hasta acá. De manera que ahora que estamos poniendo en práctica la predicación de la semana pasada, en duplicar nuestras acciones, vamos a alcanzar más bendición. ¿Sí o no? Vamos a alcanzar más bendición porque la estamos poniendo en práctica. Amén. Entonces, cuando llegue esa bendición y tengamos ¿más qué? Más sabiduría, hermanos. No se me vaya todavía a la parte de la riqueza. Está de tercera en el pasaje. Primero vamos a ser bendecidos. Primero tenemos que pedirle a Dios bendición en sabiduría. En sabiduría, ¿para qué? Para escoger lo mejor, para saber eso, para poderlo poner en práctica, para echar mano cuando es necesario. Cuando seamos más bendecidos en valentía en decir sí, hermano, yo predico la próxima semana, póngame a mí, y que no solo uno levante la mano el martes, que hayan 3, 4, 5. Sean valientes, hermanos, seamos valientes, ¿sí o no? En eso tenemos que duplicar la bendición. Y esa bendición Dios ya la ha dado. Es por cobardía que no se hace, y perdóneme que use esa palabra, pero es que esa es. Porque aquí hay gente que lo ha hecho, pero no lo quiere volver a hacer. Y cuando lo hicieron bien, muy bien. Que tengamos más en riqueza material también. Pero Dios va a ir en el orden, para que cuando nos dé la riqueza material tengamos sabiduría y valentía para poder aplicar,
¿Para qué Dios nos da dinero? Sabiduría para poder bendecir al otro, sabiduría para poder ser valientes y decir, no, ese dinero no lo voy a coger para irme a dar una vuelta por toda Europa, porque tengo que ser valiente y guardar, tengo que ser valiente en decirle no a mi esposa, en comprar todo lo que quiere, irnos de shopping. ¿Por qué? Porque es necesario pensar un poquito en qué podemos invertir este dinero que Dios nos bendijo, ¿sí o no? Y seguir siendo humildes con lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Dios quiere bendecirnos para ayudarnos y servirnos unos a otros. Continuamos en el verso 24. De Jeremías 9, dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Acá vamos a ver en qué sí podemos alabarnos. Y acá la palabra alabarnos significa lo mismo. En qué sí podemos brillar, en qué sí podemos hacer espectáculo, en qué sí podemos alardear, en qué sí podemos ser arrogantes. Pero qué clase de arrogancia y de alarde es el que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a ver. Dice la primera parte, en entenderme. En entenderme. Y esta palabra significa hacer o actuar con inteligencia. Entender a Dios es que lo que nosotros hagamos o lo que nosotros actuemos, que básicamente es lo mismo, lo hagamos con inteligencia. Esa palabra también significa alcanzar. Entonces, que alcancemos con inteligencia conocer a Dios. También significa comprender, que comprendamos a Dios. A veces te pasa algo y termina como el Chavo del 8. Madre, es que no me salió, y que yo quería, y que ya. Y lo comprendemos. No, si Dios permitió que la cirugía fuera hasta dentro de 15 días, bendito sea Dios. Y lo alabamos por eso, ¿sí o no? Que perdió el trabajo. Bueno, Dios me tendrá otro mejor. Ya mañana, fijo, me levanto más tarde. Bien, entonces nosotros tenemos que comprender, también tenemos que considerar, y para considerar se necesita pensar, y esa palabra también significa pensar, también significa prudencia, entre otras cosas. Entonces, entender a Dios es actuar con inteligencia para alcanzar las cosas, para poder comprenderlo, considerar y pensar con prudencia acerca de Dios. ¿Actuamos así? ¿O a la ligera? Como el tipo que mató al vecino, que en 8 segundos disparó 14 veces y ahora con un problema grave. Entonces nosotros vamos a brillar y vamos a hacer un espectáculo, ¿sí o no? Vamos a alardear por consecuencia o como consecuencia de actuar nuestra vida con inteligencia. Nosotros vamos a brillar en el mundo, hermanos, y eso téngalo por seguro que así es, y les voy a explicar por qué. Los demás lo van a ver y van a pensar que nosotros nos creemos más que los demás cuando alcanzamos los objetivos y tenemos éxito en la vida, cuando somos felices en medio del dolor, cuando adoramos en medio de la necesidad, cuando estoy gozoso en medio de la cirugía, esa cirugía que no quería, pero tengo gozo, no alegría, gozo. Cuando soy feliz sin importar la condición o circunstancia en la que estoy, sin querer queriendo, dijo el Chavo. Alardeamos al mundo de tener un Dios que todo lo puede y que me escucha y que me ama, un Dios que me cuida, un Dios que me sostiene, un Dios en quien puedo confiar. Puedo confiar en Él porque le entiendo.
Entiendo cómo es que trabaja, cómo responde, cómo consuela, cómo prueba, cómo resuelve. Lo conozco tan cerca que conozco esas cosas de Él. Conozco también cómo bendice. Lo conozco a Él y sé cuando Él me anima. Y cómo cumple lo que Él promete, cómo me fortalece, cómo provee. Aleluya, bendito sea Dios de conocerle a Él de esa manera. Algunas personas impías, inconversas, dicen que nosotros nos creemos más que los demás, o que nos creemos que somos superiores, y en parte es cierto. Nosotros somos superiores, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu de Dios que está en nosotros, porque una persona que no tiene a Cristo, en medio de la circunstancia negativa se cae, se deprime. Nosotros somos superiores en fuerza, y eso lo alardeamos, no queriendo hacerlo, sino que sale a la luz solito. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué nos tienen envidia? ¿Por qué hablan mal de nosotros? Porque ven algo en nosotros que ellos no tienen, y nosotros evidentemente sabemos que es Dios trabajando, brillando y haciendo las cosas en nosotros, lo que Él prometió. Nosotros nos mantenemos en humildad, pero la gente lo ve y hablan mal, pero no podemos evitar, porque eso es lo que Dios hace en los hijos de Él. Amén. ¿Somos superiores para enfrentar problemas o no? Sí, ¿verdad? ¿Somos superiores para resolver conflictos? ¿Somos superiores para luchar? ¿Para esperar en paciencia? ¿Para evitar el pecado? ¿Para decir no a lo indebido? ¿Para ayudar? ¿Somos superiores para amar, para dar una mano? Amén. Porque el Espíritu Santo nos ha capacitado para ser como Jesús y a seguir sus enseñanzas y ponerlas en práctica. Sin embargo, esa superioridad nuestra no es para jactarnos nosotros, sino para dar gloria y honra a Dios y responder. Todo lo que yo pueda hacer no es por mí mismo, no, es por el poder de Dios en mí. Es Él al que tiene que darle la honra y la gloria. Es a Él a quien debe alabar, el cual usted también puede obtener si cree en el Evangelio de Jesucristo y cree en Jesucristo para salvación. La pregunta aquí es, ¿entendemos así a Dios? Cuando hice esa pregunta la primera vez, escuché varios amenes. ¿Entendemos así a Dios? Ya no oigo tantos amenes. Y está bien, porque para eso es la enseñanza, para eso es la predicación. Para que pongamos nuestras barbas en remojo, para que reflexionemos y, wow, tengo que trabajar más en esta parte, tengo que trabajar más en esta otra, tengo que trabajar más aquí, tengo que trabajar más acá. Oh, voy bien, voy por buen camino. Amén. Si la respuesta suya es no o tiene duda, le digo que le falta lectura de la palabra de Dios. Definitivamente, hermano y hermana. Le falta lectura de la Biblia y le falta oración. Falta comunión con Dios. Porque ahí es cuando nosotros lo conocemos. Ahí es donde Él se revela. Ahí es donde Él nos dice absolutamente todo. Aquí, en la bendita y santa palabra de Dios. Y en oración nosotros conversamos con Él y Él nos responde. Y en la comunión con Él tenemos esa intimidad tan linda, tan preciosa, que en ocasiones es tanto el gozo que hasta nos hace llorar. A veces es tanta la alegría y lo bonito que sentimos o lo triste que podamos estar, que nos derramamos en un mar de lágrimas delante de Él, pero nos levantamos diferentes. Nos levantamos muy diferentes, hermanos. De eso estoy seguro. Y ahorita lo vamos a ver. El segundo punto, en las cosas que Dios sí quiere que le conozcamos, volvemos al verso 24, bueno, ahí lo tenemos, de Jeremías. Dice que hay que alabarse en entenderme y conocerme.
Entenderlo y conocerlo son dos cosas un tanto diferentes. ¿Conocer qué? Que yo soy Jehová. Hay que conocer que Él es Jehová. Y la palabra conocerme ahí significa asegurar al ver. Asegurar al ver. Distinguir por experiencia. Entonces, si yo le digo a usted ahorita, hermanos, una pregunta, vamos a suponer que estos son 2 billetes de $10 cada uno, vamos a suponer, uno es falso y el otro es verdadero, y yo le digo, hermano, ¿cuál es falso y cuál es verdadero? Desde ahí usted no me puede decir. Usted tiene que venir, tocar el billete, verlo y experimentar a la hora de ver cuál es el falso y cuál es el verdadero, ¿sí o no? Entonces, nosotros, para conocer a Dios, tenemos que experimentarlo a Él. Tenemos que distinguir a Dios por la experiencia. Y distinguir a Dios por la experiencia, la primera vez que nosotros logramos distinguir a Dios por una experiencia fue en el nuevo nacimiento. Esa fue la primera experiencia. En donde nosotros pudimos experimentar el poder de Dios. Cuando distinguimos y experimentamos la verdad del Evangelio de Jesucristo, lo entendimos. ¿Qué entendimos? El Evangelio, dándonos cuenta de nuestra condición de muerte espiritual. Y creímos por el poder del Espíritu Santo. Nos arrepentimos. Y esa experiencia inicial dio paso a muchas otras experiencias con Dios. Unos más, otros menos. Por diferentes motivos, quizás. Tal vez algunos tienen más meses, más años o más tiempo en Cristo. Unos se someten más a Dios, otros menos. Unos leen más la palabra de Dios, otros menos. Unos tienen más tiempo a solas con Dios en oración, otros menos. Pero ya eso es individual, hermanos. Y también cuando voy y comparto el Evangelio de Jesucristo con otros, al servicio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Entonces, en esas experiencias, cuando yo le hablo del Evangelio a alguien y le llevo, en esta semana tuve la experiencia, en un mismo día, llevar a 2 muchachas a los pies de Cristo. Y la gloria es para Dios y es para Él, nada más. Pero pude compartir y me abrieron la puerta. Les expliqué, me dijeron, yo pertenezco a la religión X. Y me empecé a hacerle las preguntas. Se dio cuenta que estaba en una condición de pérdida, en una condición de muerte espiritual. La llevé a la Biblia. Me dice, yo no sabía que la Biblia decía eso, imagínense. Le dejé los pasajes escritos y le dije y le hablé. Y al final le hice la pregunta, ¿usted puede creer eso? Me dice, sí. Digo, ¿usted se arrepiente de sus pecados porque ofendió a Dios? Me dice, claro. Ahora sí me doy cuenta realmente de lo que esto significa. Entonces le digo, bueno, la palabra dice que si usted cree, es salva. ¿Ahora qué queda? Ahora lo que queda es someterse a Dios, vivir en santidad, busque un lugar donde pueda congregarse. Le compartí el canal de YouTube que tenemos para que pueda ver estas predicaciones, por ejemplo, para que pueda crecer, para que pueda ser discipulada. Y una muchacha de esas es vecina de acá, es vecina de María, es vecina de María, es vecina suya. Y bendito sea Dios, le invité, le dije que podía venir acá, le di los horarios y todo. Ya ir a la casa y sacarla, ya yo no puedo. Pero confío en el Espíritu Santo de Dios de que Él lo quiera hacer. Entonces, cuando nosotros compartimos, digo yo, mira, en 10 minutos le compartí el Evangelio. La llevé paso por paso lo que la palabra de Dios dice. La sabiduría que Él me ha dado la puse en práctica. Y resultó ser lo que la Biblia dice que es. La persona creyó.
Entonces, en esa experiencia yo conozco más a Dios, que Él sí hace lo que Él promete y que el Espíritu de Él sí lleva a las personas a reconocer y a arrepentirse. Bendito sea Dios por eso. Cuando nosotros conocemos a Dios por las experiencias, puede venir quien sea a decirme lo contrario, pero al igual que los apóstoles, hermanos y hermanas, y al igual que otros mártires como Esteban, por ejemplo, si tengo que morir por defender la verdad del Evangelio, moriré. Y está quedando grabado. Si tengo que morir por la verdad del Evangelio, muero. Pero a Jesucristo no lo niego jamás. Porque estas experiencias que yo he vivido, ese vivir en el Espíritu, esa relación con Dios, a quien yo no veo, estoy seguro, estoy convencido de que es más real de cualquier cosa que yo pueda ver en el mundo. Porque cuando la Biblia dice que va a hacer algo, yo hice lo que la Biblia dice. Oí el Evangelio. Después lo entendí. Después lo creí. Me arrepentí. Pasé por el nuevo nacimiento. Y la Biblia dice que si yo hago esos pasos, nazco de nuevo. Cuando nazco de nuevo, la Biblia me dice que el Espíritu de Dios viene a vivir en mí. Y el Espíritu de Dios vino a vivir en mí. Cuando la Biblia me dice que ahora el Espíritu que está en mí, Él me va a capacitar para decirle no al pecado, no al mundo. Y cuando yo vine a Cristo, yo le dije no al pecado y no al mundo. Y empezaron a suceder en mí todas las cosas que la Biblia dice que van a pasar. Y siguen sucediendo muchas de lo que la Biblia dice que van a suceder. Entonces, ¿cómo voy a dudar? ¿Cómo voy a dudar? Eso no lo puede hacer un hombre. Jamás. Eso solo lo puede hacer Dios a través de su Espíritu Santo. Y si lo ha hecho en mí, lo puede hacer en usted también. Lo único que yo espero, ¿saben qué es? Que Él venga. Ahora cantábamos. Que Él venga. Algo así decía la canción. Solo esperamos que Él venga. ¿Cuántos están esperando realmente la venida del Señor? Hoy, antes de llegar acá, estaba escuchando una prédica del pastor que tenía un título similar a este. Decía que quiere Dios de nosotros como iglesia. Y lo que Dios quiere de nosotros como iglesia es que estemos confiados y seguros que si morimos o Él viene por nosotros, vamos a ir a vivir una eternidad con Él. No me levante la mano, hermano. Ni usted que me está viendo en Facebook, pues de todos modos no lo puedo ver. Pero si Jesucristo viniera hoy, ¿se iría usted con Él? Este entendimiento y conocimiento de que Él es Jehová nos tiene que llevar a nosotros a tres cosas. Jeremías 9:24 dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Entonces, cuando nosotros conocemos y entendemos que Él es Jehová, hay tres cosas que vamos a ver a continuación. La primera dice ahí que hago misericordia. Dios hace misericordia, ¿sí o no? Conocemos que Él es Jehová cuando nos guía a una persona para hablarle de Cristo. Lo hacemos y esa persona recibe el Evangelio con gozo. Cuando oramos por un enfermo y se sana. Cuando oramos por una necesidad y esa necesidad se solventa. Cuando oramos por trabajo y llaman al hermano o a la hermana para que empiece a trabajar el lunes. Y también conocemos que Él es Jehová cuando oramos y no pasa nada. También conocemos que Él es Jehová. ¿Se acuerdan de los tres muchachos en el horno de fuego? Rey, no se preocupe, no hay necesidad. Si quiere nos echa, Él tiene poder para salvarnos. Y si no nos salva, tampoco vamos a adorar su imagen. Qué convencimiento, hermanos. Qué convencimiento. Y ese convencimiento es el que Dios quiere que nosotros tengamos. Y que lo conozcamos a Él así. Así, de esa manera. Y eso nosotros lo sabemos por experiencia de que Él está trabajando en algo antes de darnos lo que le pedimos. ¿Por qué usted
a su hijo, Mariela, ¿cómo se llama su hijo? Perdón. Andrés. ¿Por qué usted a Andrés no le da una bicicleta para que él se tire de ahí los tanques de agua para abajo? No tiene ni que dar pedal. ¿Qué pasaría? Se mata el niño. ¿Por qué? Porque él no tiene conocimiento del peligro, de cómo frenar, de por dónde ir, de absolutamente nada, es someterlo al peligro. Y nosotros muchas veces le estamos pidiendo a Dios una bicicleta para tirarnos de esa cuesta y tenemos 2, 3 añitos. Entonces ella como mamá dice, no mi amor, yo quisiera comprarle una bicicleta, pero no le puedo comprar una bicicleta para tirarse ahí. Espérese a que usted tenga más edad, que usted conozca y sepa y todo lo demás, y quizá le compre la bicicleta, pero ahorita no. Y nosotros muchas veces le estamos pidiendo a Dios cosas que Dios sabe, como Padre nuestro, que vamos a meternos en un peligro, que vamos a estar en una situación difícil. Y Dios no nos quiere meter en esa situación y en ese peligro. Y nos dice, no. Tenemos que conocer a Dios de esa manera. Y cuando Él nos dice, no, Él es el que manda. Bueno, Padre, gracias. Y si me dejan espera, es peor, porque no sé si sí o si no. ¿Qué? Bueno, paciencia. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová Dios. Por nada estéis afanosos. Entonces, paz en medio de la tormenta. Amén. Resuelto o no el problema, tenemos paz. Y eso es precioso, hermanos. Experimentar esa paz en medio de la tormenta. Estas son las experiencias en las que conocemos que Él es Jehová Dios eterno, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez se nos hace más sencillo distinguir entre el Dios verdadero y cualquier otra cosa. Entre el verdadero evangelio y cualquier otro evangelio. Entre un mensaje cristocéntrico, entre un mensaje bíblico y un mensaje que no lo es. Seguimos en Jeremías 9:24. Él hace misericordia. Y hasta ahí muy lindo, hermanos. Pero la palabra que dice es juicio. ¿Qué hace juicio? Dios hace juicio. La misericordia que Él hace es para que todos le conozcan y se vuelvan a Él de corazón, sinceramente. Los que atendemos a ese llamado del Evangelio de Jesucristo somos salvos. Amén. Los que no atendieron al llamado serán juzgados de acuerdo a sus propias decisiones. Los que creímos iremos a vida eterna, y los que no creyeron irán a muerte eterna. Entonces, hermanos, nosotros debemos de conocer a Dios de tal manera que esta misericordia que Él hace nos debe de llevar a nosotros a hablarle, hermanos, hablarle a nuestra familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, a nuestro pariente, a nuestro vecino, a cuanta persona conozcamos. ¿Por qué? Porque viene un juicio. Y Dios quiere que le conozcamos a Él, de que eso es inminente y que es real, de que muchas personas hoy ya se fueron para el infierno, no amanecieron vivas y se fueron a una eternidad sin Dios porque murieron en sus pecados no perdonados. Y nosotros, cuando conocemos a Dios de esta manera, debemos estar, hermanos, pero es mañana, tarde y noche, a tiempo y fuera de tiempo, compartiendo el Evangelio con aquellos que no le conocen, porque se están yendo a una eternidad sin Dios. Y ese puede ser su familiar. Le doy 10 segundos para que medite. Piensen en sus familiares, cierren sus ojos, piensen en sus familiares. Piensen que esa persona que todavía no ha huido de Cristo, que no le conoce, se va a ir a una eternidad sin Dios al infierno. Y usted y yo teniendo el mensaje que lo puede rescatar de ahí y no se lo decimos. ¿Por qué no se lo decimos? Si estamos convencidos de que Dios es real y que cuando le hablemos y le digamos la verdad del Evangelio, esa persona se va a arrepentir. Y si se enoja, que se enoje.
Pero yo prefiero a que se enoje esa persona conmigo, a que se enoje Dios conmigo y que pida cuenta de esa sangre, porque yo no le hablé a esa persona, de mí, a que me diga, yo le hablé, pero él no quiso. Yo me lavo la sangre de las manos, la sangre de esa persona, porque yo le hablé de Jesucristo. Y también dice, después de juicio, dice, y justicia. Dios hace justicia. La palabra justicia ahí es derecho, es rectitud, equidad. O sea, le va a pagar a cada uno conforme a lo que se merece. Así de sencillo. ¿Nosotros merecíamos algo? No, ninguno. Entonces, ¿por qué somos salvos? Porque creímos en lo que Él prometió y merecemos el regalo porque creímos por lo que Jesucristo hizo. De manera que Dios no le va a negar la salvación a ninguno que haya creído. A ninguno que haya creído de corazón. A ninguno. Pero a los que no creyeron, Él va a ser justo y les dice, a usted no quiso. Entonces, esa es su parte. Y lo que le va a dar a lo que cada uno merece es salvación y vida eterna para los justos y condenación y muerte eterna para los impíos. Aquí la pregunta es, ¿o soy justo o soy injusto? ¿Soy justo o soy cabrito? ¿Soy oveja o soy cabrito? ¿Soy de la derecha o soy de la izquierda? Y no estoy hablando de política. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estamos, hermanos? La persona que no aceptó, que no atendió al mensaje de Jesucristo, es como que, por ejemplo, qué sé yo, ahorita yo le diga a alguien, ¿quién quiere este lapicero? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ya, alguien lo quiere, pero nadie viene. Alguien lo quiere, pero nadie viene y Dios está ofreciendo. Al final terminó el culto, yo me eché el lapicero a la mano y me lo llevé. ¿Por qué? Porque usted lo quiso, pero no hizo nada. No basta con querer, hay que hacer. Entonces, al final, cuando usted se vaya para su casa sin el lapicero que yo le ofrecí, no diga que yo fui malo, fue que usted no quiso venir. Y yo no voy a ir a meterle un lapicero en el bolso suyo cuando usted no lo quería, porque me puedo meter en un problema. Imagínense que se lo doy a una mujer casada y el esposo, y ese lapicero me lo regaló William. ¿Y por qué William regaló ese lapicero? ¿Y por qué él? ¿Y qué le pasa? ¿Y por qué ese muchacho le anda regalando cosas a usted? ¿Será que le interesa? ¿Qué tal? Y me meto en un problema, y se mete en un problema usted. ¿Por qué? Porque yo lo hice sin su consentimiento. Y Dios es todo un caballero. ¿No se quiere salvar? No se salva. ¿Se quiere salvar? Venga y atienda el llamado. Así es. Dios no sería justo si salva al que no se quiere salvar. Dios es justo cuando salva al que se quiere salvar, al que se quiere perder lo deja que se pierda. Y todo esto lo hace, dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Dónde? En la tierra. Todo esto lo hace en la tierra. De modo que después de la muerte física ya no hay esperanza, por si usted está pensando en el purgatorio. Esto lo hace en la tierra. Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Para concluir, hermanos, nosotros ya hemos visto en este pasaje, hay muchas cosas más que Dios quiere en su palabra. Nosotros nos enfocamos en estas. Ya hemos visto lo que en este pasaje Dios quiere y lo que no quiere.
Concentrémonos en este texto. Nosotros debemos dejar de creernos o sentirnos más que los demás por la sabiduría, valentía o riquezas materiales que Dios nos da. Si tenemos esas cosas, dichosos. Si no las tenemos, también. Debemos de mantener los pies sobre la tierra y reconocer que Él es el único Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Ahora, si Dios nos ha dado eso, nos los ha dado con un propósito: de bendecir a los demás, de ayudar a los demás, de alabarle a Él y de llevarle el evangelio a los demás. No dejemos que estas cosas de la tierra nos desvíen al verdadero propósito al que Dios nos ha llamado. Porque Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros en algún momento dado. Te puse a esa persona en el asiento del bus. Te hizo una pregunta. Porque yo sé, yo te conozco, hija, yo te conozco, hijo, que a usted le cuesta empezar una conversación. Pero suscité en esa persona que hiciera la pregunta para entrar en conversación. Y luego te hizo otra pregunta. Y te quedaste callado, te quedaste callada. No compartiste el evangelio. ¿Y qué le vamos a decir a Dios si Él todo lo sabe y todo lo conoce? Si alguna de estas cosas, la sabiduría, la valentía o las riquezas, te está desviando o nos está desviando del verdadero propósito de Dios, que es llevar el evangelio a los demás, hermanos, hagamos un alto en el camino. Paremos por un momento. Reflexionemos de verdad, de todo corazón, y hagamos los cambios necesarios para hacer lo que Dios quiere. Póngase por favor sobre sus pies, vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por la bendición que nos permites de haber sido expuestos a tu palabra en esta mañana, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú, como nuestro Padre, nos sigues hablando, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, Señor, para que reflexionemos, Señor, para probarnos de alguna manera, para saber cómo vamos en este camino, Señor, que tenemos todavía acá en la tierra, Señor. Gracias, porque esto nos señala, nos da la seguridad de que somos tus hijos, porque nos quieres corregir, Dios. Tú no corriges a quien no es tu hijo. Y si nos estás corrigiendo en esta mañana, Señor, es porque somos tus hijos. Y queremos ser obedientes a tu palabra y a lo que tú mandas en ella, Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, Señor. Tenemos el conocimiento de tu palabra. Ahora, Señor, ayúdanos a poner nosotros lo que nos corresponde de nuestra parte para hacer lo que necesitemos hacer. Cada uno, Señor, de manera individual, necesitará hacer cosas diferentes, Señor. Cada uno tendrá que tomar decisiones muy personales, Dios. Y yo te ruego que por tu Espíritu Santo, Señor, tú redargullas y convenzas a cada uno, Señor, de lo que cada uno debemos hacer de ahora en adelante, de hoy en adelante, Señor, a partir de este mismo momento, Dios. Tomar decisiones correctas, Señor, y que alaben y glorifiquen tu nombre, Señor. Que cuando estemos haciendo, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer, sepamos que somos siervos inútiles, porque apenas estamos haciendo lo que nos llamaste a hacer, Dios. Y que toda la gloria, toda la honra, Señor, toda la alabanza, todo el señorío, toda la majestad, Señor, sean para ti, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Suscríbete a nuestro canal, El Evangelio Hoy.